Buenas noches, misionera Rosario, compañeros en general. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Somos el grupo número 1, conformado por la hermana Nilú Alba Ábalos y mi persona, Sara Alba Ábalos. El tema que nos tocó fue Introducción a los libros de Esdras y Nehemías. Punto número 1. Títulos y el autor de estos libros. Antiguamente, Esdras y Nehemías formaban un solo libro. Se llamaban así, tal cual, Esdras y Nehemías. Luego, posteriormente, según el texto hebreo, fue dividido ya en dos. Esdras por un lado y Nehemías por el otro. Se les puso estos nombres básicamente porque Esdras y Nehemías son los protagonistas de estos dos libros, por eso llevan su nombre. Se dice que fue escrito por una persona anónima, que empleó como fuente de información documentos escritos, memorias escritas por Esdras y por Nehemías, y de ahí se fue guiando para escribir estos libros. Y se dice también que fue escrito cerca del año 400 antes de Cristo. Segundo, propósito. Podemos ver cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas, como por ejemplo el profeta Isaías. En Isaías capítulo 24, versículo 26, que dice así: Yo, el que despierta la palabra de tu siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Aquí podemos ver la promesa que Dios hace a su pueblo de Judá de que iba a haber una restauración para ellos. Por eso que en estos libros podemos ver la restauración tanto material, religiosa y moral en esta nación después de su exilio en Babilonia. Podemos ver cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Podemos ver cómo Dios, por medio de estas vidas, usó para traer la reedificación, como estábamos viendo, restauración en todas las áreas, no solamente en el área material. Dirigió a Nehemías en la reparación de los muros y a Esdras en el establecimiento de los cultos. Esta restauración tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y reparar el camino a la redención del mundo. Esta restauración no es definitiva ni completa, sino señala algo mejor. O sea, tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para esa redención con el mundo. Está hablando de la restauración final, que se produciría de acuerdo al nuevo pacto. Tema: la restauración, reorganización y reforma de Israel. Orden histórico. El retorno del pueblo escogido tuvo 3 etapas, bajo varios dirigentes. El primero fue bajo la dirección de Zorobabel alrededor del año 538 a.C. El segundo bajo la dirección de Esdras, cerca del año 458 a.C. Y por último tenemos la dirección de Nehemías, que se realizó alrededor del año 444 a.C. Ahora le voy a dar parte a mi hermana Nilu. Hermano, buenas noches. Saludo en el nombre del Señor. Continuando estudiando el libro de Esdras y Nehemías, tenemos como punto número 5 el bosquejo, ¿no? Cómo está dividido los libros de Esdras y Nehemías. Tenemos en primer punto, se divide en 4 grandes secciones. El primer regreso, que abarca de Esdras, del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Se subdivide en 2 secciones. En la primera parte se organiza el regreso a Jerusalén, el cual se detalla en Esdras 1 y 2, y también se habla sobre la reconstrucción del templo. Se basa en Esdras del 3 hasta el capítulo 6. La segunda sección se habla sobre el segundo regreso. Está en Esdras del 7 al capítulo 10 y se subdivide en 2 secciones. En primer lugar, la misión de Esdras desde el
libro de Esdras, capítulo 7 y 8, y la reforma de Esdras, del capítulo 9 y capítulo 10. En la tercera sección se habla sobre el tercer regreso. Abarca desde el libro de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 5. Se subdivide en 6 secciones. En primer punto nos habla de Nehemías comisionado por Artajerjes, de Nehemías capítulo 1 y del capítulo 2 hasta el versículo 8. Comienza la construcción de los muros, como se especifica en Nehemías capítulo 2 y capítulo 3. Oposición de los enemigos externos, de Nehemías capítulo 4. Oposición de los enemigos internos, porque también se levantaron no solamente los externos, como vamos a estudiar más adelante con nuestros compañeros que van a exponer, también se levantaron internamente. Tenemos en el punto E, intriga de los adversarios y terminación de los muros, en Nehemías capítulo 6. Y por último, en esta sección tenemos las disposiciones para la protección de Jerusalén, en el capítulo 7. Como última sección tenemos las reformas, que se encuentran en el libro de Nehemías del 8 al 13. ¿No? Como sabemos, hubo no solamente una reforma religiosa que abarca del capítulo 8 al capítulo 10, sino también hablamos de una reforma social y política, como abarca en el capítulo 11 y 13 del libro de Nehemías. Fondo histórico. Como sabemos, Isaías había profetizado alrededor de 150 años antes de la restauración, que Jehová haría que Ciro castigaría a las naciones y liberará a su pueblo. Como tenemos en Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿No? Vemos cómo Isaías antes de 150 años ya el Señor había decidido, ¿verdad?, que Ciro sería su instrumento de poder de la liberación de Israel. Alrededor del año 558 a.C., Ciro asciende al trono de Asán. Luego comenzó su carrera vertiginosa y victoriosa, ¿no? Él fue ascendido al trono de Asán, que era un pequeño principado persa cercano al Golfo Pérsico. Y luego comenzó una carrera llena de victoria y de conquista, porque Ciro fue un gran militar y un organizador extraordinario, ¿no? Como podemos ver aquí, en el año 549 se apoderó por la fuerza del reino de Media, y 3 años después Ciro cruzó el Éufrates y conquistó Libia, ¿no? Prácticamente estaba extendiendo su territorio y su poderío. Esto, hermanos, ya era a propósito de Dios. Al término del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? Este imperio fue sacudido por una serie de revoluciones y asesinatos. El último rey de Babilonia, Nabonidus, y su hijo Belsasar, ¿no? Ellos realizaron una reforma, unos cambios religiosos, ¿no?, muy grandes, ¿no?, restringiendo algo del culto al dios Marduk y promoviendo una antigua religión de la diosa lunar Sin, lo cual despertó la oposición de los sacerdotes, ¿no?, y pusiendo resentimiento del pueblo. ¿No? Esas reformas que hizo el último rey de Babilonia, ¿no?, con su hijo, permitieron, ¿no?, que el pueblo tenga un recelo y una oposición tan fuerte y un resentimiento que cuando Ciro va a conquistar Babilonia, iba a ocupar la ciudad de Babilonia, ¿no? Ellos no pusieron resistencia, ¿no? Es más, lo recibieron como el gran libertador Ciro. Entonces el cetro del poderío mundial pasó así de las manos de los babilonios a las manos de los persas, con Ciro a la cabeza, no cumpliéndose así la profecía de Isaías y de Daniel. No, como le acababa de aclarar, todo lo que pasaba tanto en Babilonia con el poderío de Ciro, ¿no?, fue parte del plan de Dios, porque Dios había designado ya que su pueblo debería ser libertado. Y esos son solamente antecedentes que el Señor
permitió que pasara, porque como sabemos, nada pasa sin que Dios lo permita. La política de Ciro fue muy liberal con los pueblos conquistados, ¿no? En contrastes con las políticas, por ejemplo, de Babilonia o de los asirios, ¿no? Que eran que los pueblos conquistados los oprimían. Ciro no, Ciro fue diferente, ¿no? Él permitía que regresaran a sus territorios. Para también, es una manera de estrategia, ¿verdad? Él decía que era una manera de estrategia para obtener de lado los dioses de estos pueblos conquistados, y por eso él dejaba regresar a sus mismos territorios, para que de sus mismos territorios ellos los sirvieran. Al morir Ciro le sucedió a su hijo Cambises. Bajo su reinado del rey Cambises, Persia conquistó Egipto, convirtiéndose así en el mayor imperio del mundo. Su sucesor de Cambises fue Darío I, el cual unificó el imperio, ¿no? Construyó una red de caminos a través de todo el país y dividió el imperio en 20 satrapías. En esta etapa se construyó el templo de Jerusalén. Le sucedió a Darío I Jerjes, el Asuero del libro de Esther. No, pero Jerjes fue asesinado en una sublevación del palacio junto a su hijo Darío. Y por último subió al trono Artajerjes I. Este soberano autorizó la ida de Nehemías a Jerusalén para reparar sus murallas. Todos estos reyes, hermanos, contribuyeron, ¿no? Y continuaron con la política de tolerancia con respecto a la religión de los súbditos que tenía el rey Ciro, ¿no? Aunque Israel estaba lejos, estaba bajo el dominio persa, gozaba de bastante libertad para realizar sus cultos, ¿no? Y logrando reconstruir Jerusalén, ¿no, hermanos? Básicamente en este fondo histórico queremos explicar que cuando Dios tiene un propósito, Él abre caminos y hace que todas las situaciones converjan en ese mismo plan, ese mismo propósito, ¿no? Lo que sucedió con el reino de Babilonia no fue casualidad. Lo que sucedió con Ciro tampoco. Dios permitió que los sucesos pasen en el tiempo correcto, porque Él lo prometió y fiel es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escuchar nuestra exposición.